Bienvenidos a un nuevo viaje por los rincones más oscuros y extraños del mundo de los videojuegos. Hoy no vamos a hablar de un truco, un jefe secreto o un nivel perdido. Vamos a explorar un misterio que lleva más de 30 años sin resolverse, un fantasma en la máquina que acechó a los jugadores de una de las aventuras gráficas más queridas de todos los tiempos. Prepárense para conocer la historia del Eco del Rey. El enigma sonoro de King's Quest VI. Para quienes no lo conozcan, King's Quest VI en heredero, hoy, desaparecido mañana. Lanzado en 1992 por la legendaria Sierra Online, fue una obra maestra. Era una aventura gráfica con gráficos espectaculares para la época, una historia digna de un cuento de hadas épico y, por primera vez en la saga, voces para todos los personajes. Fue un salto tecnológico enorme que sumergió a los jugadores como nunca antes en el mundo de Davantray y las tierras de las Islas Verdes. El protagonista, el príncipe Alexander, se embarcaba en una misión para encontrar y salvar a la princesa Kashima. Había exploración, acertijos ingeniosos y un elenco de personajes memorables. Pero en medio de esta fantasía, algunos jugadores empezaron a notar algo que no encajaba, algo sutil al principio, pero profundamente inquietante una vez que te dabas cuenta. Imaginen la situación están jugando, resolviendo un puzzle. Alexander dice una de sus líneas, por ejemplo, no puedo hacer eso. Y entonces, 1 o 2 segundos después, escuchan un eco. Pero no es un eco normal, no es una simple repetición de la misma frase. El eco, a veces, era ligeramente diferente. Podía ser un susurro que decía, no deberías hacer eso. O si Alexander comentaba, qué extraño, el eco podía murmurar, siempre ha sido extraño. Este fenómeno fue bautizado por la comunidad como el Eco del Rey. Lo que lo hacía tan perturbador era su imprevisibilidad y su aparente inteligencia. No ocurría siempre, ni en los mismos lugares para todos los jugadores. Aparecía en escenas aleatorias, en diálogos, aparentemente sin importancia, transformando una simple línea de texto en algo que parecía una conversación con una entidad desconocida dentro del propio juego. Los reportes de los jugadores eran variados y escalofriantes. Algunos decían que el eco parecía burlarse de ellos si fallaban un acertijo repetidamente, y Alexander expresaba frustración. El eco podía susurrar algo como, inténtalo de nuevo, tonto. Otros jugadores sintieron que el eco los estaba guiando. Si estaban atascados, y Alexander decía no sé qué hacer ahora, el eco podía contestar con una palabra clave, una pista sutil como espejo o flor, que casualmente se relacionaba con la solución del puzzle. Pero los testimonios más escalofriantes hablaban de ecos que parecían tener conciencia propia. Un jugador relató que, tras dejar el juego en pausa durante mucho tiempo, al volver, escuchó un eco distorsionado que parecía decir, ¿ya has vuelto?, sin que Alexander hubiera dicho nada. Otro juraba haber escuchado una risa macabra después de cometer un error fatal que llevaba a una pantalla de muerte. Era como si alguien o algo estuviera observando desde el otro lado de la pantalla, comentando sus acciones en tiempo real. Rápidamente, los foros de la época, los primitivos tablones de anuncios de BBS se llenaron de teorías. ¿Era un bug? ¿Un error en el sistema de compresión de audio? Los expertos en programación analizaron el código del juego hasta el último byte. Revisaron el motor allí de Sierra, buscaron archivos de sonido ocultos, intentaron replicar el fenómeno de manera consistente y no encontraron absolutamente nada. No había ninguna rutina de código que pudiera generar un eco dinámico, ninguna línea de programación que explicara la alteración de las frases. Los archivos de audio del juego contenían únicamente las voces grabadas originalmente, sin variaciones. La siguiente teoría apuntaba a los propios desarrolladores. ¿Sería una broma interna? ¿Un huevo de Pascua extremadamente elaborado y secreto? Se contactó a Sierra Online. Roberta Williams, la creadora de la saga, y el equipo de desarrollo fueron preguntados al respecto. Su respuesta fue unánime y tajante y negaron haber implementado cualquier tipo de inteligencia artificial, sistema de diálogo reactivo o voces dinámicas en el juego. Públicamente declararon que algo así estaba mucho más allá de la tecnología que manejaban
en 1992. Un sistema capaz de escuchar una frase, interpretarla y generar una respuesta coherente y alterada en tiempo real era ciencia ficción para la época. Pero la negativa de Sierra solo añadió más leña al fuego del misterio. Si no era un bug y no era intencional, ¿qué era? Surgieron las teorías más extrañas. Algunos sugirieron que se trataba de interferencias de radio o de otras señales que se colaban en las tarjetas de sonido de la época que no estaban tan bien aisladas como las actuales. Sin embargo, esto no explicaba por qué las interferencias formaban frases coherentes y relacionadas con el contexto del juego. ¿Cómo podía una señal de radio aleatoria responder a una línea de diálogo específica de Alexander? Otra hipótesis, más paranormal, hablaba y un fantasma en la máquina, una especie de conciencia digital que había surgido espontáneamente en el código del juego. Era una idea fascinante, pero sin ninguna base científica. A pesar de todo, capturó la imaginación de muchos jugadores que sentían que no estaban solos mientras exploraban las Islas Verdes. Vamos a analizar por qué este misterio es tan potente incluso hoy en día. Primero, la naturaleza del fenómeno no es un simple glitch visual, es auditivo, y el sonido, especialmente la voz humana, tiene un poder increíble para afectarnos emocionalmente. Escuchar susurros y voces que no deberían estar ahí es una de las bases del terror psicológico. El juego te estaba hablando de una forma que no estaba programada. Segundo, la falta de pruebas contundentes. A diferencia de otros mitos de videojuegos que suelen resolverse con un análisis de código o una confesión del desarrollador, el Eco del Rey permanece en el terreno de lo anecdótico. No existen grabaciones de video o audio de la época que capturen el fenómeno de forma clara e irrefutable. Todo se basa en testimonios personales, en recuerdos de jugadores que vivieron esa experiencia hace décadas. Esto hace que sea muy fácil desestimarlo como un simple caso de memoria colectiva defectuosa o sugestión. Pudo ser que los jugadores, inmersos en la atmósfera del juego, simplemente imaginaran estos ecos, o que un simple glitch de audio, como un tartamudeo o una repetición, fuera interpretado por sus cerebros como una frase coherente. Es posible. La apofinia, que es la tendencia a ver patrones o conexiones en datos aleatorios, podría jugar un papel aquí. Quizás un jugador escuchó un eco distorsionado y su mente, predispuesta por la fantasía del juego, rellenó los huecos para formar una frase con sentido. Luego, al compartir su experiencia, otros jugadores se sugestionaron y empezaron a escuchar cosas similares. Sin embargo, la consistencia en los detalles de los testimonios es lo que hace dudar. Muchos describen el mismo tipo de alteraciones, ancorrecciones, burlas, pistas. ¿Podría tanta gente en diferentes partes del mundo y sin conexión entre sí inventar o imaginar historias tan parecidas? Hoy en día, el Eco del Rey es una leyenda, un cuento de fogata para los gamers veteranos. Es un recordatorio de una era en la que los videojuegos todavía tenían un aura de misterio. Cuando no todo podía ser explicado con una búsqueda en Google o un video de YouTube. Era una época en la que el código de un juego se sentía como un territorio inexplorado, un mundo digital con fronteras desconocidas donde cualquier cosa parecía posible. Quizás nunca sepamos la verdad. Quizás fue un bug increíblemente complejo y único. Quizás fue una broma maestra de un programador anónimo que nunca ha confesado. O quizás, solo quizás, durante un breve periodo de tiempo, en 1992, algo dentro de King's Quest VI despertó y decidió hablar con nosotros. La próxima vez que juegues a un título antiguo, presta atención. Escucha con cuidado. Nunca sabes qué secretos o qué ecos olvidados podrías encontrar escondidos en el silencio. Entre las notas de la banda sonora o justo después de la voz de un personaje, el Eco del Rey nos enseña que, a veces, los misterios más profundos no están en los gráficos o en la historia, sino en los sonidos que no se supone que deberíamos oír. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like.
suscribirte para más misterios del mundo de los videojuegos y compartir tus propias teorías en los comentarios. ¿Crees que el eco del rey fue real? ¿Conoces alguna otra leyenda similar? Me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video.